¿Vale? El ponente de hoy es Javier Armentia, es astrofísico y coordina el planetario de Pamplona ya desde hace muchísimos años. Fue director del Centro de Divulgación Astronómica de Navarra, en el cual trabaja actualmente también, y es docente del Máster de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. Es un gran difusor del pensamiento crítico y participa como columnista en revistas de divulgación y periódicos como Cuo, El Mundo. También ha participado en programas de radio como Radio Nacional de España, incluso en la radio de San Vicente también hace un pequeño programita. Y lo más importante, yo creo, y por lo que tiene su mérito, es que lo tienen vetado en Cuarto Milenio, como me acaba de decir. Entonces, algo sí que debe saber sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. Desde luego esta presentación, bueno, dejo esto porque, claro, más cómodo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buenas a todos. Yo espero no aburriros mucho hoy porque los organizadores del curso dijeron, ya que vienes te vamos a poner a hablar y tal, ¿no? Yo os aviso, hablo mucho, excesivamente. O sea, en casa me dicen, cállate de vez en cuando. Entonces, he traído unas cuantas diapositivas para no perderme y para contaros algunas de las cosas. Y me perderé y me pondré a hablar de muchísimas historias. Pero quería reflexionar hoy con vosotros y en cualquier momento sí os pido que podamos parar y... muy bien, muchísimas gracias. Que podamos parar y que al hilo de una cosa podamos igual irnos por otro y así. Pero planteándonos un poco este nombre tan largo que le pusieron a esta primera parte, ¿no? La otra hablaremos más del fin del mundo, que es... Por si acaso llega, pues conviene estar preparados. Luego tendremos ahí un kit de supervivencia y haremos unas prácticas, si queréis, también. Pero en esta primera parte era plantearnos, bueno, el mundo en que vivimos, ¿no? ¿De dónde recibimos la información? Fijaros, pensad en las cosas que habéis hecho desde esta mañana viniendo a casa hasta aquí. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Bueno, igual no, porque eso es un poco sesgado. Pensad qué cosas que habéis hecho desde esta mañana que habéis os levantado y habéis llegado aquí que no habríais podido hacer hace 5 años. ¿Y por qué las hacéis diferentes de hace 5 años o hace 10 años? Principalmente, bueno, si nada que tenéis un teléfono móvil, pues ya estamos hablando de una serie de tecnologías de tal, ¿no? Posiblemente habéis estado escuchando una información en la radio, bueno, pues mucho más globalizada posiblemente de lo que era hace unos años, ¿no? Casi son los mismos políticos y nos siguen dando el mismo coñazo. Pero, bueno, podemos decir que ha ido también una evolución ahí en los medios de comunicación, los medios de transporte, el sitio donde estamos. Yo estoy hablando aquí con un micrófono y todo esto. Bueno, esto existía ya hace unos cuantos decenios. Pero todas estas tecnologías han ido cambiando, ¿no? Estamos aquí, todo el mundo tiene su ordenador o esta presentación la podréis tener en los materiales del curso online y acceder a los diferentes enlaces y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es evidente que la ciencia va cambiando el mundo y no solamente la ciencia, muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, la percepción que tenemos como consumidores, como usuarios, es que todo esto nos viene, nos llega y nos puede interesar más o menos. De hecho, la ciencia tampoco nos interesa demasiado, socialmente podríamos decir, ¿no? En las encuestas de percepción social y la ciencia que hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, suelen salir en los titulares cosas muy graciosas como una buena noticia, ¿no? La ciencia interesa al 13%, más o menos 13,5% de la población actualmente. Ha ido aumentando en los últimos 10 años, antes era como un 11 o un 12%. Pero claro, muy por detrás de otros temas, que curiosamente, por ejemplo, algunos de ellos, bueno, pues por supuesto el paro, la política, ahora la corrupción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunos de esos... perdón. Igual, si quieres me muevo, porque posiblemente haga un acople. Bien. Decía que algunos de esos temas, paradójicamente, la gente no los ha asociado con un carácter científico o técnico, y sin embargo lo tienen. La gente habla del cambio climático, o la gente habla de las perspectivas en el mundo de la salud o de la biomedicina, y a veces eso no se asocia directamente con cuestiones que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el conocimiento científico o con la cultura científica, ¿no?
La ciencia es eso que hacen los tíos esos de bata, ¿no? Cuando la gente le preguntas a los europeos en los eurobarómetros, se les preguntaba cómo es la imagen de un científico, ¿no? Y ponen normalmente un señor, no mujeres, más hombres, ponen normalmente, podríamos decir, gente blanca, europea, occidental, a pesar de que la principal cantidad enorme de científicos pues son chinos o indios, ¿no? Ponen a una persona que lleva gafas, lo suelen describir como con problemas de relación o problemas sociales, le suelen poner muchos bolígrafos así, o una bata, o ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, todos tenemos esos estereotipos de que la ciencia es lo que hacen esos señores tan raros que están por ahí, y luego somos usuarios o consumidores. Sin embargo, fijaros que posiblemente de las noticias que nos han interesado en los últimos tiempos, dejando aparte pues ese 40% del que se componen los telediarios, que es política, que suele ser políticos haciendo declaraciones, y ese otro 40% del que se componen los telediarios, que es deportes, que normalmente es deportistas o entrenadores hablando de, bueno, no, deportistas o entrenadores no, digamos futbolistas o gente relacionada con el fútbol, bueno, tampoco, digamos gente del Barça o del Madrid y poco más, ¿no? El otro 40%. El 20% es de casi el 20%, es decir, estamos casi llenando el 100% del tiempo de los informativos en televisión, que es lo que vemos la gente, que es nuestra ventana al mundo. Tiene que ver, principalmente, yo les suelo llamar con cosas que sangran, ¿no? Sucesos luctuosos en diferentes partes del mundo, accidentes, catástrofes, hecatombes naturales o más o menos naturales y cosas de estas, ¿no? Y menos de un 1% son noticias que tienen que ver directamente con la ciencia. En ese pequeño 1% está, sin embargo, posiblemente lo que hace pues, que sea posible las cosas que habéis hecho esta mañana o las que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa desproporción? ¿Por qué el europeo, y esto también es otra cosa que sale en las encuestas, siente que la información que recibe sobre ciencia y tecnología es menos de la que le apetece? Aunque no le apetezca mucho, ¿no? Ya sabemos que un 13% más o menos. Pues sencillamente porque vivimos en una compleja relación en la cual lo de ciencias queda en un segundo plano. Y hoy quería precisamente hacer un recorrido sobre algunas cosas, partiendo de noticias y partiendo de cosas que han estado en la calle o que están en la calle, por qué a veces el propio tratamiento de los medios de comunicación, los mismos fenómenos que estamos viviendo en esta época de lo que llaman la infoxicación, ¿no? Es una mezcla entre información e intoxicación, ¿no? Tenemos una sobreabundancia de información, de muchísimos inputs que nos vienen no necesariamente de buena calidad, pero algunos muy machaconamente, ¿no? Y eso nos satura casi la capacidad de juicio, ¿no? Y luego hay mal periodismo también, o hay propaganda, ¿no? Decían últimamente los teóricos de la comunicación, dicen que la comunicación ha dejado de ser publicidad, ha dejado de ser información para ser propaganda puramente, es decir, responde a intereses comerciales, políticos, de poder, los intereses de siempre, ¿no? Bueno, pues en este mundo yo quería hacer un recorrido acerca de las ciencias y las pseudociencias, con algunos ejemplos, ¿no? Pero quería daros un poco esa visión de contexto y planteando al final, que no es mío, que es una cosa que hizo yo un filósofo hace unos años que se llama James Lett y que planteaba un poco esta deriva social que estamos teniendo hacia la sociedad acrítica, de cómo poder reconocer o cómo poder, acaso, separar la paja del grano, ¿no? O hacernos algunas preguntas que, ante ellas, o cuando vemos una noticia, quizás nos podrían ayudar a la hora de entender si esto es realmente un fenómeno de moda, o si es realmente que nos están vendiendo algo, o si realmente en el fondo hay algo de interés, ¿no? Es decir, algo que merezca la pena el debate. Ten en cuenta que, pensando además un poco en la interacción que todo esto tiene con las sociedades democráticas modernas, las decisiones informadas necesitan de información y necesitan de un debate, ¿no? Habíamos metido también en el título aspectos relacionados con la inclusión, es decir, actualmente hay un mundo conectado, otro mundo desconectado, hay un primer y un cuarto mundo, hay un hombre y hay una mujer, es decir, hay realmente muchísimos hechos que están separando las diferentes culturas o las diferentes capacidades o incluso los diferentes derechos que tienen las personas, los habitantes de este mundo, ¿no? La ciencia en general ha tenido o ha sido una buena herramienta para intentar
buscar nuevos espacios de interacción, ¿no? Y de mezcla, pero no siempre, siempre que haya una voluntad. Y ese es otro de los temas que dejaremos abierto, yo creo que también que podría ser interesante. Pero vamos a empezar por algún sitio, ¿no? Había esa frase que vamos, que la comentó Albert Einstein, que era que solo hay dos cosas infinitas. Decía, bueno, es una transliteración, la dijo de otra forma, pero él decía, creo que me da la sensación de que solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? De lo primero no estoy seguro, es una butad de estas, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos que subvalorar o infravalorar la capacidad de hacer el estúpido que tenemos. Somos geniales, afortunadamente, aquí estamos, sobreviviendo desde hace 100 y pico mil años y más o menos bien, quizás podamos acabar dentro de unos años con el mundo de una vez, o igual no, pero lo cierto es que por muy mal que veamos las cosas siempre podemos empeorarlas, ¿no? Y esto es una verdadera capacidad humana, ¿no? Lo cierto también es que la ciencia, a pesar de que en estos 400 años de ciencia moderna, o especialmente a partir del siglo de la ciencia y el gran cambio radical de toda la sociedad tecnocientífica, como se llamaba a veces en el siglo XX, lo cierto es que es una labor en progreso, es una labor por hacer, ¿no? Y es el planteamiento. Entonces, de repente yo el otro día veía esta noticia, esto es del pasado día, la semana pasada, el 17, ¿no? Detectan un brote de sarampión en Cataluña con una treintena de afectados. Se referían al sarampión, a una enfermedad que además, bueno, pues normalmente la población podía estar perfectamente vacunada porque hay una serie de vacunas programadas en la sanidad pública a la que todo español tiene acceso por el momento. No sabemos si luego esto va a ser también parte de las cosas que nos van a quitar de la cartera. Pero bueno, lo cierto es que en los últimos años ha habido un gran movimiento de gente que decía que esa vacuna, esas vacunas, esa programación de vacunas, en concreto la triple vírica, por ejemplo, decían que estaba asociada al autismo, ¿no? Y los padres decían, no, yo prefiero no vacunar a mi niño, al fin y al cabo aquí no hay estas infecciones, paperas, eso no se ve, tal, no sé qué, rubeola, todas estas historias, ¿no? Bueno, y sin embargo, entonces ha habido un gran movimiento antivacunas que se ha ido convirtiendo pues, en este tipo de brotes, en alertas realmente sanitarias que hace unos años no habrían existido y que están realmente asociadas a gente que tiene esas creencias contra las vacunas, ¿no? Ellos dicen que todo el sistema de vacunación, gran parte del sistema sanitario, está controlado por una oscura conspiración de la farmaindustria que intenta, realmente lo único que quiere es vender y que nosotros compremos, ¿no? Hacernos una vida muy patológica de forma que somos consumidores compulsivos de medicinas y entre ellas el mayor ejemplo era el tema de las vacunaciones, ¿no? En el caso de la gripe A, recordáis que una gripe que resultó ser mucho menos virulenta con una menor incidencia en la salud de las personas de lo que era la gripe habitual que teníamos siempre, sin embargo se convirtió en una verdadera histeria colectiva. Los estados, en nuestro propio país, compró millones y millones de vacunas y luego al final se quedaron ahí, ¿no? Todo ese tipo de cosas las leemos a través de los medios y nos quedamos siempre diciendo, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué ha pasado? Hace unos años, o sea, el sarampión, estos son noticias del año pasado, repunte del sarampión. Hace 2 años, por ejemplo, en Granada, un juez tuvo que obligar a un colegio a hacer una vacunación porque los padres se habían negado a hacer la vacunación y había unos brotes víricos y entonces, bueno, pues al final tuvo que intervenir una instancia judicial para decir, no es lógico que en un país donde hay este tipo de cosas pasan ahí, ¿no? Este año ha habido brotes importantes en Inglaterra, un país donde llegó a haber un 98% de la población vacunada contra estas cosas y que ahora está habiendo un repunte enorme, porque hace unos años, en el año, creo que fue 98, este señor que está ahí, que se llama Andrew Wakefield, publicó en The Lancet, que es una de las revistas de referencia de información médica, una gran revista científica en el sentido, con su sistema de revisión por pares, donde los artículos se supone que son revisados, analizados y sometidos a una comunidad de expertos para que vean su adecuación, pues publicó ese informe que finalmente ha sido retirado varios años después, pero que decía que había unos problemas sanitarios en los niños asociados
a la administración de la vacuna triple vírica. Este artículo y otros, ya no venía de nuevo, pero este provocó realmente una enorme fiebre antivacunas en todo el mundo, que hizo disminuir, por ejemplo, en Inglaterra la vacunación en un porcentaje, pues creo que se pasó del 98 al 88%, o sea, un 10% sencillamente por el miedo que esto estaba provocando. Posteriormente se ha sabido que Andy Wakefield creó esos 12 casos de un hospital en Bath, creo que era, donde presentaba su artículo. Los seleccionó, los escogió, hizo una mala investigación, podríamos decir casi criminal por las consecuencias que ha tenido posteriormente. No solamente eso, se sabe que Andrew Wakefield era poseedor de unas cuantas patentes de vacunas alternativas a la triple vírica, que le habrían hecho riquísimos si en algún momento la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hubiera prohibido la vacuna de este tipo y hubiera tenido que ir a las que tenía patente Wakefield. Se supo también que Wakefield, finalmente, pero no, trabajaba entonces ya y ahora para grupos de presión antivacunas existentes en Estados Unidos. Esta es una conducta, evidentemente, ya digo, delictiva, está sometido a juicio en Inglaterra, pero bueno, estas cosas quedaron un poco así. Pero muestra cómo realmente esto, que podía ser, fijaros, en política podría ser un escándalo, bueno, de estos que pasan en este país una o dos veces a la semana, pero bueno, que en un país civilizado parece que esto tendría que parar. Sin embargo, esto se cometió de forma impune en Inglaterra y durante muchos años fue realmente el trabajo de un par de periodistas, sobre todo un periodista científico en el Guardian, el que estuvo siguiendo y viendo qué pasaba, por qué nadie decía nada y por qué la irresponsabilidad estaba provocando este asunto con las vacunas. Es cierto que este tipo de cosas, a la larga, el sistema, digamos, de corrección, por supuesto, estos ensayos, estas pruebas se intentaron replicar, se intentaron reproducir en otros hospitales infantiles y no salieron, se publicaron esos fallos en esa imposibilidad de reproducir los resultados, pero da igual, es decir, estaba en mal, ya muy hecho, y este artículo sigue siendo citado y sigue siendo presentado por los movimientos antivacuna como uno de los ejemplos por los cuales no nos podemos fiar de las vacunas. Ahora dicen que todo esto es un complot, por supuesto, para desmontar a este médico que es, por el contrario, pues el paladín de la medicina más responsable, ¿no? Es cierto, por otro lado, que los organismos que deberían controlar estas cosas, ¿no? Lo que el sociólogo Ulrich Berg planteó hace un decenio y medio, ¿no? Tras el desastre de Chernobyl, sobre todo, que llamó la sociedad del riesgo, ¿no? Es decir, ¿quién nos ofrece el juicio sobre qué es bueno, qué es malo o qué riesgos podemos tomar, ¿no? Vivimos en una sociedad riesgosa en el sentido de que hay muchas cosas que nos pueden matar o nos pueden crear problemas, ¿no? ¿Quién nos da la información de la que nos podemos fiar? En los asuntos de transgénicos, ¿quién nos tiene que dar esa información, por ejemplo, que nos permita ver qué riesgos razonables se pueden hacer o no? Organismos internacionales, los organismos conservacionistas, los ecologistas, las universidades. No son temas que estén resueltos. Fijaros, en el caso de transgénicos, por mucho que los organismos internacionales o por mucho que los trabajos de investigación apunten en un sitio, la versión admitida por todo el mundo, por la sociedad, es una que ha sido propuesta o vendida, por así decirlo, por Greenpeace. Y entonces se acepta de forma crítica que los transgénicos tienen muchos más riesgos que beneficios, ¿no? El tema de la telefonía móvil podría ser lo mismo, ¿no? A pesar de que todos llevamos usando teléfonos móviles desde hace 15 años y los niveles de cánceres no ha habido ninguna epidemia en epidemiología que pueda demostrar que ningún problema, se siguen aireando una vez más y hasta la propia Organización Mundial de la Salud se mete ahí. Por otro lado, los propios organismos, por ejemplo, en los temas de salud, como la Organización Mundial de la Salud, se sabe que están también afectados de este problema porque somos humanos todos y hace un tiempo, hace 2 años, esto es de 2010, después de todo el boom de la gripe A, se supo, por ejemplo, reconoció que la Organización Mundial de la Salud, varios de sus miembros de su consejo estaban realmente en conexión con farmacéuticas, estaban pagados en sus grupos de investigación para hacer investigaciones que dependían, investigar fármacos de dependientes, o sea, es decir, había una relación comercial que, en el caso de un parlamentario, pues habríamos dicho, oiga, usted no puede decidir
sobre este asunto si tiene una cadena de gasolineras, ¿no? Salvo que sea España, porque esto sí se puede hacer aquí, pero ese tipo de historias se pueden plantear como tal, ¿no? Y es un tema en el que la ciencia realmente ha tenido poco tiempo de meterse, quizás porque como no es muy importante o quizás porque como no es muy conocido, estos temas quedan para una segunda lectura y no llevan más allá, no generan controversia, no generan debate político, ¿no? Vamos a ir más adelante. Muchas de las cosas que sé que os han comentado ya en el curso y que vamos posiblemente a volver a comentar a lo largo de este día son lo que podríamos llamar, o lo que llamamos milagros disfrazados o vestidos de ciencia, ¿no? Un caso, el ejemplo, ahora todo el mundo lo de la Power Balance pues ya nos parece patético, ¿no? Pero hubo un momento en el que se vendieron cientos de miles de pulseritas de estas de silicona con ese holograma, ¿no? que resonaba, decían que entraba en resonancia con las frecuencias típicas de la Tierra y del organismo humano, y bueno, pues grandes periodistas como José María García o Iker Jiménez, grandes deportistas como Cristiano Ronaldo, Gasol, o grandes personajes conocidos como Belén Esteban o ministras de salud, como llevaban ahí alegremente su pulsera, ¿no? Era parte de una estrategia, ¿eh? Mucha de esta gente les regalaban la pulsera para que le sacaran luego fotos con la pulsera y todo el mundo estaba ahí. Había algún estudio, bueno, la pulsera esta la habían inventado dos tipos en California que eran surferos. A mí me empezó a llegar la historia de la Power Balance un año antes, porque tengo amigos que son surferos ahí en la zona de Guernica, y se puso de moda, ¿no? De hecho, se puso tan de moda que en el campeonato de ese año en Zarauz hubo una cierta controversia porque decían que no iban a dejar a los competidores llevar la Power Balance, porque podían tener una ventaja sobre los que no llevaran la Power Balance, ¿no? Yo entonces estaba colaborando en un programa de la televisión vasca y uno de los operadores de la Dolly, estas televisiones, estas cámaras que llevan un sistema giroscópico para poder hacer movimientos y así, con una gran pértiga, es un tío muy cachas y tal, y es además surfero, ¿no? Y este iba contentísimo y ufano con su Power Balance, ¿no? Y me dijo, no sé qué, ves, tú estas cosas no te las crees, pero yo desde que voy esto tengo un equilibrio enorme. Entonces yo me acerqué y le pegué un empujón y se fue contra la pared, ¿no? Me dijo, tío, ¿no me has avisado? Y digo, claro, el equilibrio no funciona cuando te avisan, el equilibrio funciona cuando te desequilibras. Es decir, evidentemente no era una prueba que hiciera nada, pero nadie había hecho siquiera esa comprobación. Por el contrario, te la vendían y te hacían, ¿ves? Te voy a empujar, sí, y ahora te la pones y te empujo, y la gente no se caía. Porque a la segunda estás avisado, salvo que seas tarao, ¿no? Realmente ese tipo de cosas era la única comprobación que habían tenido. Se habían movido en el mundo del deporte, se había hecho una campaña de marketing enorme y luego pues al final se desmontó, ¿no? Se habló que iba a quebrar la empresa, pero da igual, si ya encontraron otra cosa, el imán para imantar el agua, la mariposa cervical, o en este caso pues encontraron la ciencia cuántica, que ya sabéis que le pones cuántico a cualquier cosa y funciona muy bien, y entonces hay unas pulseras y hay unos colgantes cuánticos que también se han vendido y que también algunas organizaciones de consumidores empezaron a quejarse aquí en este país hace unos años, ¿no? Es cierto que estos productos, bueno, pues nadie se los tiene por qué querer demasiado, ¿no? Pero se venden a veces con propaganda y con afirmaciones del tipo, pues esto es de la página web del Q-Link, esto, ¿no? Hemos trabajado con científicos mundialmente conocidos para estudiar y perfeccionar la tecnología. La efectividad de ¿qué era esto? El single resonance, no sé qué, se ha comprobado en un amplio espectro de experimentos y pruebas hechas en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que es la Universidad de Stanford, por favor, quien no ha oído hablar de Stanford, ¿no? Claro, tú seguro que no es, vamos, ni Stanford no, tienen un cuchitril al lado de Stanford posiblemente donde había un amigo que firmó un papel, ¿no? O como muchas de estas cosas, yo a veces escribes a la compañía que hace un aparato de estos, había unos aparatos que vendían para los móviles, que eran unas pegatinas magnéticas que quitaban las malas radiaciones de los móviles, ¿no? Basado en las tecnologías de un gran científico ruso de no sé dónde, ¿no? Yo pedí información y tal y me mandaron unas fotocopias, un PDF, de una patente solicitada en coreano, ¿no? Claro, con la idea de que, bueno, estaba en coreano, pero claro, yo tengo un reconocedor de textos, lo metí y vi la traducción y sencillamente en ningún lugar, ni siquiera de esa patente, se hacía reconocimiento que eso funcionara, ¿no? Es decir, la intención es, como siempre, de engañar, pero vestirlo de ciencia, ponerle esta bata que está bien considerada, ¿no?
Hace un año, esto fue en 2011, pues Facua, algunas asociaciones de usuarios se han empezado a meter con este tema. No tenían que haberlo hecho porque en nuestro país la normativa europea, traspuesta después de 3 años de demora, nos debería proteger de estas cosas. Supuestamente, la normativa que hay en la Unión Europea contra el comercio, la propaganda engañosa o el comercio desleal, impide que se anuncie nada con afirmaciones que no estén demostradas. En la reglamentación española, por ejemplo, impide esos anuncios que salían antes de un científico que decía yo soy científico y este detergente lava más blanco. Esto ya no se puede hacer en España, salvo que seas Punset y puedes decir que este Bimbo es más natural, ¿no? Pero eso estaba ya posiblemente rozando y del otro lado de la ley, ese anuncio. Sin embargo, estas cosas se hacen una y otra vez porque la administración normalmente no actúa a priori. Fijaros si realmente se exigiera que los anuncios que se van a poner en un periódico, eso de eficacia probada, estuviera realmente probada. Ningún medicamento homeopático, por ejemplo, es de eficacia probada. Ninguno ha pasado las pruebas de eficacia, solo han pasado las pruebas de inocuidad, porque de hecho la ley medicamento español permite que un medicamento homeopático solo pase pruebas de inocuidad y al fin y al cabo el agua no mata a nadie, ¿no? Es cierto que además todo este tipo de productos, estos que he puesto y muchos otros, se nos presentan bueno, pues como lo hace la publicidad, ¿no? Es decir, para vender un coche, pues pones la vida del tipo que lleva ese coche, ¿no? No una vida cutre, sino una vida estupenda, ¿no? No sé si recordáis hace 2 años, cuando esta mujer que había dado a luz 11 días antes se presentó en la gala de los Oscars vestida así y con este cuerpazo, ¿no? Tiene un cuerpazo Penélope Cruz y más, ¿no? Y decías, bueno, esta mujer acaba de dar a luz, ¿qué ha pasado? ¿No? Y dicen que alguien le preguntó qué ha pasado y dice, no, es que he hecho la dieta Dukan. Luego su gabinete de prensa dijo que era falso, que ya no había dicho tal cosa. Pero esto disparó en España las ventas de los libros del doctor Dukan, Pierre Dukan, que ya llevaban bueno, habían sido publicados hace 10 años en Francia, habían tenido mucho éxito en Francia, pero ahora era la exportación mundial del sistema Dukan, que es actualmente un éxito innegable, ¿no? Con grandes personajes, Penélope Cruz, Jennifer López, Esperanza Aguirre, las más bellas y más deseadas mujeres del mundo, pues estaban ahí en estas dietas, ¿no? Evidentemente asociado además a un mundo que es el de la dieta, el de la moda, donde bueno, pues todo en general es un desmán. Y esto en concreto, pues más, ¿no? Este hombre encantador que ha vendido estos libros, millones de libros, que además te hace tomar muchísimo salvado, que es un producto que no está, con lo cual ha creado un nuevo negocio en la venta del salvado, el salvado específico y de su línea de productos que ya puedes encontrar en todos los supermercados también del Corte Inglés, etcétera, ¿no? Es decir, una gran labor de desarrollo. El año pasado le tuvimos a Pierre Dukan, o sea, accedió a un debate científico con Revenga, con un nutricionista que hace el blog del nutricionista de La General en 20 minutos o en algún medio digital, ¿no? Y bueno, con el asesoramiento de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, cuyo comité de estudios, un comité independiente que tienen de análisis, donde hay importantes expertos de las diferentes universidades españolas, habían sacado ya una información que había sido además presentada también por el Ministerio de Sanidad y de Alimentación, dentro de su estrategia NAOS para los temas de vida sana y alimentación sana, diciendo que la dieta Dukan era peligrosa. Era una dieta que no se basaba en comprobaciones científicas, las dietas hiperproteicas son muy contestadas y tal, pero que esta en concreto además usaba una serie de afirmaciones que no estaban basadas y tal. Entonces el debate fue increíble. Estaba también un nutricionista que era entonces presidente de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, que era Giuseppe Rusolillo, y ellos le planteaban, decían, bueno, ¿cuáles son sus pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de que la dieta Dukan funciona? Y él decía, que vendo mucho, punto 1, que tiene mucho éxito, lo cual es innegable, tiene éxito, pero esto es una consecuencia, no es una cuestión previa. Y segundo, él decía, bueno, cuando éramos cazadores recolectores, ¿no? Hace decenas de miles de años, no comíamos
dieta mediterránea, no comíamos sano, y sin embargo la gente estaba mucho más sana. Claro, nos decían, no, los que vivían estaban más sanos, normalmente la gente se moría, normalmente nada más nacer, o de una enfermedad infecciosa en los primeros meses de vida, o a lo largo de la vida en cualquier momento. Claro, los que llegaban a vivir mucho tiempo eran más sanos porque eran organismos más resistentes. Pero eso no es la base de una dieta. Tú no puedes decir que vas a una dieta basada en la carne y en ciertas prohibiciones de conjuntar alimentos y tal, completamente místicas y no basadas en una experimentación real, no comprobadas, y que además a lo largo de un estudio que se ha podido hacer en años, por ejemplo en Francia, se comprobó que daba problemas médicos a ciertas personas. Hay gente que puede tener problemas hepáticos y de otro tipo debido a estas dietas tan exageradas, ¿no? O que te hacen realmente cambiar el metabolismo, intentar cambiar parte del metabolismo de las grasas en el organismo, ¿no? Sin embargo, estas dietas se siguen vendiendo. No sé si la semana pasada hubo un debate también en Telecinco sobre el mismo tema, una vez más, y este señor está encantado, porque cuanto más debate hay, más vende. No hay forma de parar este tipo de cosas realmente con una reglamentación que proteja al consumidor, ni siquiera con la información de los científicos. En este caso, la reglamentación existe y los científicos, los organismos de salud y tal, se han puesto. Pero, ¿qué puedes hacer en contra o qué puedes hacer para parar todo el enorme empuje de una maquinaria de publicidad que va asociada a una gama de productos que se venden y que está de acuerdo con las grandes empresas de distribución en este país? Pues casi nada, y pongo el ejemplo del Ducamp, pero podemos pensar en los estos Actimeles, historias y demás productos que está ahí, ¿no? Las bayas de Goyi ahora ya se han pasado de moda, pero hubo un momento en el que se pusieron de moda todas las cosas estas de los antioxidantes, ¿no? Lo mismo, una cosa que cuando hablas realmente con los científicos, cuando hablas realmente qué hay de cierto en este tema del antioxidante, los resveratroles, de todos estos tratamientos anti-aging que ahora pueblan las farmacias y todos estos de belleza. Pues muy poco, nada, e incluso hay cosas completamente curiosas. Por ejemplo, las bayas de Goyi que supuestamente venían del Tíbet, donde no crece el Goyi, estaban hechas principalmente venían de China, recogidas sin los criterios de salubridad y tal exigibles a productos europeos, y varias de ellas fueron retiradas por presencia de metales pesados y ese tipo de cosas, ¿no? Esas son las cosas que luego no se cuentan, pero bueno, al final eso no solamente eran tóxicas, sino que desde luego no hacían su valor. Y sin embargo hubo un momento en que ibas al supermercado y casi te daban una bandeja de bayas. Yo no las llegué a probar porque me daban como grima. No sé si las habéis comido alguna vez. No, qué gente más rara sois. Bueno, no voy a seguir por aquí porque, bueno, otro de los ejemplos, yo me imagino que se habrá mencionado también, el asunto de la homeopatía, presente no solamente en las farmacias. Es decir, en este caso, no solamente tenemos una práctica médica que no se basa en una teoría, en una etiología, una etiopatología decente, es decir, se imagina que las enfermedades son cambios de los humores y de las energías vitales. Eso no existe. Hace 200 años, Samuel Hahnemann, cuando se inventó la homeopatía, podía creer en esas cosas, porque era una teoría mística sobre la sanación y la cultura, como la medicina tradicional china, que es la de las energías positivas y negativas del curso. Pero no, ahora conocemos bastante el organismo y sabemos que esas cosas no existen. Sencillamente no existen. Entonces, cualquier medicina basada ahí puede ser extraña. Pero bueno, podría curar, ¿no? Lo que pasa es que la homeopatía se basa en la dilución extrema de algunas sustancias, pero tan extrema que ni siquiera llega a haber moléculas. Y aquí entramos un problema con la química. Hace 200 años justo estaban haciendo la química moderna. Amedeo Avogadro estaba trabajando precisamente sobre ese número enorme que podía tener de moléculas una cantidad típica de gas, y salió ese número Avogadro, y estaban naciendo las leyes que marcaron la química moderna, ¿no? Hace 200 años, cuando se publica el órgano de Samuel Hahnemann, había una teoría de la enfermedad y del bienestar. Bueno, pues recuerdo que pues, se hacían sangrías para todo, por ejemplo. Claro, lo cual está muy bien, porque si tú tienes una herida o una úlcera sangrante y te hacen una sangría, lo más probable es que mueras pronto y rápido.
o muchas otras cosas, ¿no? Es cierto que los tratamientos, por ejemplo, que había entonces contra la sífilis, con vapores de mercurio y tal, eran tan venenosos que mataban a casi todo el mundo. Los que no se morían de sífilis, posiblemente enloquecían o morían de forma terrible por envenenamiento con mercurio, ¿no? A él se le ocurrió que la medicina debería tener unos principios naturales, cogidos de la naturaleza, con efectos básicos. Entonces, tomando una ley muy antigua, una ley mágica, que es lo similar cura a lo similar, y usando esas diluciones extremas, pues creó una teoría, una materia médica que ellos llaman, que desde entonces ha permanecido en esencia, sin cambiar mucho. Se han incorporado cosas, pero en esencia viene siendo la misma teoría, que no ha sido avalada nunca por ninguna investigación y que solo ha sido, o sea, se ha ido manteniendo gracias a que es un producto que se vende bien y que tiene cierta popularidad y que como alternativo vive mucho mejor porque no se le exige que cure nada. Al ser alternativo va a coger todos los, despieces de gente que ha pasado por el sistema y no se cura o no se queda a gusto, ¿no? Y entonces, pues, lo malo es que tiene avales. Es que en nuestro país la homeopatía no es una cosa que hagan unos tíos muy raros y que están ahí así, no es una cosa de curanderos que van por allí en un pueblo a darte unas hierbas o unos saumerios o no sé qué. No. Es una cosa de venta en farmacias, avalada por los colegios de médicos, practicada en España por médicos licenciados y colegiados y avalada además en los últimos años con cátedras y másteres concretos y pagados por los laboratorios homeopáticos que existen en las universidades españolas, en un completo desmán. Sin embargo, esto es con una completa impunidad. Una vez más estamos asistiendo a un tema claramente anticientífico. Se ha vestido de ciencia, es más, se ha vestido de ciencia académica. Ahora están sacando toda una nueva gama porque, claro, tienen un empuje de dinero. Nos dicen, no, es que estas son empresas muy pequeñas en comparación con las grandes. Esta es otra de las mentiras. No es David contra Goliat, la homeopatía no es así. Las grandes compañías, Smith, GlaxoSmithKline y todas estas, tienen divisiones de homeopatía. No van a ser tontos, saben dónde está el negocio, primero. Y segundo, los beneficios que tienen multinacionales o transnacionales como Boiron son muy importantes, posiblemente no tan importantes como los de Pfizer, pero sí muy importantes. O sea, son grandes compañías con estrategias de comunicación, donde además es muy sencillo porque no tienen que gastar nada en investigación. Todavía Pfizer o todos estos pueden decir que ellos gastan mucho dinero en investigar una molécula para hacer luego un producto. En el caso de homeopatía, no. Solo hace falta coger una pequeña parte madre del producto y empezar a diluirla y potencialmente pues tomar agua pura o sacarosa pura o placebo y tal. Sin embargo, los medios de comunicación acogen ante esa popularidad que hay. En Francia está recogida en el sistema de salud la posibilidad de, de usar la homeopatía. Los medios de comunicación acogen con esa idea, que este es otro factor también de análisis, digamos la postura del medio, ¿no? Ante un tema controvertido voy a dar un espacio al que diga una cosa y al que dice la contraria. Eso parece neutral, pero no es neutral. Cuando la investigación muestra que realmente es una cosa y no la contraria, darle el mismo espacio al opositor no es neutralidad, es hacer una clara apuesta por el contra. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en debates sobre el tema del cambio climático. A los negacionistas del cambio climático se les está dando casi la mitad del espacio en medios de comunicación, cuando no merecían más allá de un 5% posiblemente si veíamos cómo eran las publicaciones en climatología. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, pues por intereses de muchos otros tipos. Y en el caso de la homeopatía es otro de los grandes ejemplos, ¿no? En la Universidad Pública de Navarra tiró la piedra contra eso, además conozco y colaboramos muchísimo con el rectorado, pues no hay forma, tienen un curso pagado por Boiron, un doble máster de especialización en homeopatía, y no hay forma de quitarlo. Y no se va a quitar nunca, porque les da dinero. Y además la gente va a ellos, con lo cual, pues lo mismo en la Universidad de Barcelona y tal. Sé que ayer os comentaban algo de Steve Jobs, ¿no? Pero este es otro buen ejemplo, ¿no? Es decir, este tipo de ejemplos normalmente no salen tanto, pero una persona que al final muere por un cáncer, no muere por ser tonto, pero evidentemente no se ayuda a poder adoptar una medida, una cirugía que podía haberle extirpado el cáncer de páncreas en un estadio en que se lo detectaron porque le dio por la medicina natural, védica, ayurvédica o budista o yo qué sé, pues estas cosas pasan, ¿no? He estado hace poquito en China y me comentaban, por ejemplo, los chinos, que no son tontos,
han hecho una cosa para abaratar los costes de salud. Lo digo porque lo mismo lo vemos aquí en nuestro país dentro de nada. Los tratamientos con medicina tradicional china, que son 100% chinos y que además son normalmente productos cultivados en China, con lo cual tienen toda una red de negocio, de agricultura, distribución y tal, controlada, que da dinero al propio Estado. La medicina tradicional china es gratuita para todos los chinos. La medicina occidental la tienes que pagar. Entonces, claro, todo el mundo, tú no tienes mucho dinero, pues te vas a lo que es gratis. Tiene un éxito enorme. Pero, claro, cuando tienes que ir a algo serio, te tienen que hacer un TAC o te tienen que hacer esto, pues tienes que pagar un 40%, ¿no? Con lo cual han abaratado la factura sanitaria de China de una forma enorme. Lo digo porque yo me veo la próxima cosa que va a hacer Anna-Mato va a ser eso, ¿no? Ya lo intentó en la Generalitat catalana cuando en los tiempos del tripartito, ya lo intentaron hacer, casi meter en la red de asistencia primaria a osteopatías, quiropraxis y otros tratamientos completamente esotéricos para pues bueno, derivar pacientes, en cierto modo, que en las listas de espera de la medicina no fuera tan grande. Y esto era una forma, además, de favorecer el empleo médico, ¿no? Somos seres racionales, ¿no? Pero esto es lo que nos gusta pensar, ¿no? Yo no lo estoy tan claro. Antes me refería a las encuestas de percepción social de la ciencia. Ellos hacían ¿cómo se diría en castellano? Una caracterización, un clustering, ¿no? de las formas en que la gente responde ante estas encuestas, y se encontraban con una división de la población española bastante curioso. Lo pongo en los nombres que ellos dan, pero explico un poquito para que veamos. Perdón, que esto de la ciencia es un poco complejo. Perdón, voy a hacer, te paso un check, 10:30, ¿a qué hora? Lo digo para, como no me estáis callando. Sí, no, bien, Vamos, yo es que pensaba que ya me había comido todo el tiempo. Digo, cuando llego aquí es que ya me he pasado mucho, pero bueno. Digamos, la gente que demostraba un cierto interés y una valoración positiva de la ciencia, en el sentido de que asociaba, por ejemplo, la ciencia con el progreso o con valores positivos, venía a ser un 29% de la población. Algo menos de una tercera parte de la población es lo que ellos llamaban procientíficos moderados, ¿no? Los entusiastas, los que decían que sí, había que hacer más ciencia y tal, se quedaban en un 11-12%, ¿no? Es cierto que había también la misma proporción de población, había gente que no se definía. Pero casi la mitad, en total era un 47 o así por ciento, de la gente tenía una visión negativa de la ciencia, que ha ido creciendo en los últimos años. Una parte reconocía que no le gustaba, pero que no tenía información. No le interesaba, de hecho. No me gusta la ciencia, no me gusta lo que están haciendo, pero tampoco me interesa, o sea, no me canses con esto. Es importante pensar que casi una tercera parte de la población española piensa eso de la ciencia, porque esto es un resultado de lo que hemos dejado que se vaya haciendo durante muchos años. Y había un porcentaje importante que era muy crítico con la ciencia, pero que en las respuestas sobre las opiniones que tenía y sobre los conocimientos mostraban que realmente no tenían una información correcta, sino que usaban argumentos erróneos para estar en contra de la ciencia. Asociaban, por ejemplo, la ciencia al incremento de mortalidad por cáncer, cuando es posiblemente lo contrario, al belicismo, cuando no hay una relación así, salvo en ciertos momentos de la historia humana. Es decir, realmente había una posición que se estaba manteniendo entre el 12 y el 15% en los últimos años, de cierta hostilidad hacia la ciencia, ¿no? Promovida precisamente por esa presentación a veces sesgada de muchas de estas cosas, ¿no? Tener en cuenta que muchas cosas de la medicina alternativa se presentan como una lucha contra el sistema. No se habla de la medicina o de la ciencia oficial. La ciencia oficial no nos cuenta la verdad. Para eso está Cuarto Milenio, ¿no? La posición oficial sobre el tema y luego está la otra de los alternativos, ¿no? Se les da una relevancia muy importante. No digo que siempre la posición alternativa sea la mala, ojo, todo lo contrario. Yo soy muy alternativo en algunas de las cosas.
Pero prefiero basar mi toma de decisiones en los argumentos y no en la popularidad o en lo que se presenta sencillamente a primer golpe de titular en los medios de comunicación. Ahora veremos por qué. Vivimos en un tiempo, siempre se ha dicho ese refrán de quien da primero da 2 veces. No es verdad. Quien da primero da 1.000.000 de veces. O sea, es actualmente en la era de Internet quien mete primero una noticia en la portada, lo retuitean, lo facebookean por todos los sitios, tal, no sé qué, tal, se posiciona en las búsquedas de Internet y esto es una realimentación increíble, ¿no? Rápidamente una noticia. ¿Importa que esa noticia sea cierta? ¿Importa que esté contrastada? ¿Importa? No, no y no, nunca. Es más, los bulos viajan más rápido que las noticias de verdad. Hombre, no todas, hay noticias muy relevantes. Pero ojo, el posicionamiento en los buscadores o el posicionamiento en la portada de un medio de comunicación no quiere decir, normalmente todo lo contrario, que esa noticia, que esa información sea de calidad. Sin embargo, va a ser popular. La gente va a hablar de eso que vieron el otro día o de eso que han... Oye, me han dicho que pasó no sé qué. Un ejemplo lo tenemos, los muertos que se produjeron en el terremoto más tsunami de Japón, ¿están asociados a Fukushima, a la central nuclear? No. Los muertos estaban asociados a varios destrozos que hubo en centrales convencionales y otro tipo de problemas en carreteras y tal. Es decir, no hubo muertos asociados al problema nuclear. Sin embargo, a todos se nos ha juntado porque los medios de comunicación vendieron realmente esa imagen. La visión que tenemos del mundo está evidentemente muy mediada por ese quien da primero, ¿no? Porque luego, aunque se retire la noticia, aunque haya un retracto o aunque haya una explicación, eso ya no va a ser, nunca va a tener el nivel de penetración que va a tener el otro. El lechoncillo este de los Windsor, que digo yo, el nieto del príncipe heredero del Reino Unido, nació finalmente ayer, pero la semana pasada estaba en la Universidad de Barcelona dando un curso que hablábamos sobre ciencias y pseudociencias precisamente, y encontré una noticia del otro día, que esta era de Terra, de las predicciones que decían los astrólogos, viendo cuándo iban a nacer el hijo de la señora famosa esta, pues cómo iba a ser, ¿no? Porque era cáncer y, bueno, pues ya sabéis cómo son los cánceres, ¿no? ¿Sabéis cómo son los cánceres? Yo tampoco, pero bueno, son de alguna manera posiblemente porque lo dicen los astrólogos y hacen las tablas con la NASA, ¿no? Ayer, el otro día salía ahí, bueno, EFE preparó una nota de prensa en cuanto nació el Windsor este pequeñito, el bebé real, pues le pusieron ya será carismático y sensible, según los astrólogos. EFE, a cada nacimiento de un nieto del rey, un nieto o nieta, ha ido haciendo su caracterización astrológica, también la numerológica y también ¿cómo es la de los nombres? Bueno, pues la adivinación a través de los nombres, ¿no? Heráldica, pero la heráldica es como más seria, ¿no? Esto sería la heraldología, vamos a llamarlo. Tiene un nombre, ¿eh? No, ahora no me acuerdo cómo era, pero bueno, pues también, como se llama Sofía, va a ser, las Sofías son todas, digo, sí, claro, todo el mundo conocemos, los Javieres somos estupendos, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, eso es una noticia, podríamos decir. Es normal, por ejemplo, que un medio importante de referencia como La Vanguardia tuviera una astróloga, que es María Guillor, de cabecera, y que cada vez que iba a haber un debate importante en el Parlamento sobre el estatut y esto, media página fuera como qué decían los astros de la decisión, porque esto lo hace La Vanguardia, o sea, no estoy hablando de La Gaceta, estoy hablando de un diario que parecía serio, ¿no? Veía ayer bajaba de Pamplona por Viver, ¿no? Viver organizará una noche de astrología y decía, zas, la típica noticia que es errónea, porque a veces astronomía y astrología se confunden. Dicen, no, era el ayuntamiento ha hecho pues eso, unos talleres que van a hacer bolsos de anillas de lata, ganchillo y clases de gimnasia y tal, y hacer horóscopos. Claro que es más bonito para los niños en verano que hagan horóscopos. Este tipo de cosas son muy patéticas, pero están ahí, ¿no? En el mismo año de la astronomía, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo iba a programar un curso de astrología. Tuvimos que hacer una queja muy grande por ahí todo el mundo, la Sociedad Española de Astronomía decía, hombre, no hagáis eso, y menos en el año de la astronomía, que estamos celebrando
el que finalmente un tío miró por un telescopio y descubrió que no era lo que le contaban, ¿no? Sin embargo, está ahí, ¿no? Un tema, voy a coger un tema ahora que está muy poco de moda, eso es lo bueno de los temas que ya han pasado, pero que estuvieron muy, muy de moda en los años 80-90, pues Ricardo Campo, que nos escribió, dirijo una colección de libros, he puesto por ahí alguna en plan propagandillas y de vez en cuando, pues si os interesa, unos libros que se llaman Vaya Timo, ¿no? No sé qué, Vaya Timo. Yo le llamo la colección para hacer amigos. Tú tienes la homeopatía, vaya timo, la acupuntura, vaya timo, el psicoanálisis, vaya timo, la sábana santa, vaya timo, los ovnis, vaya timo. Bueno, pues el de los ovnis, vaya timo, lo escribió Ricardo Campo y él habla de Ovnilandia, ¿no? Ovnilandia sería un poco este mundo en el que vivimos, en el que si yo al mencionaros ovnis o platillos volantes ya todos habéis imaginado unos cuantos tipos de extraterrestres, estas visiones del cielo que aparecen por ahí y tal. Todos tenemos, es una iconografía, es un mito, es un folclore completamente metido desde el año 47, que son los primeros ovnis de la era moderna, como suelen llamarlo, se ha metido ahí, ¿no? Sin embargo, a pesar de que en los recuentos hablan de más de 11 millones de casos ovnis, lo cual sería pues unos 7 casos de ovni al día en alguna parte del mundo, no hemos tenido nunca ese embajador extraterrestre de verdad, no uno de pega tipo de Carlos Jesús o una cosa de estas, bueno, que no sé por qué es más de pega ese que otro, ¿no? Esto es como cuando dicen, en ese titular de prensa que dicen, detenido un falso vidente. ¿Hay algún vidente verdadero? No hay falsos videntes, son videntes, falsos, videntes, pleonasmo, no hace falta nieve blanca, ya sabemos. Bueno, pues en el caso de los ovnis es lo mismo. ¿Quién nos ha contado? No hay ni un solo tornillo extraterrestre, no hay ni una sola aleación que no exista con una composición isotópica diferente de la de la Tierra o de la de los meteoritos que nos llegan. No hay una tecnología desconocida puesta en práctica por esto, ¿no? A pesar de lo que llevan vendiendo revistas como Más Allá, Año Cero y tal, desde hace un montón de tiempo, y otros desde hace muchísimo tiempo más, ¿no? Yo cuando era niño pues veía también a Jiménez del Oso y a Benítez y tal, pues todo esto es un cuento, ¿no? Pero el otro día en el ABC salía alerta OVNI, una alternativa para celebrar la noche de San Juan. Yo no sé si esto era una parte de esa idea que tienen los del ABC de para que no haya una fiesta pagana, por lo menos que miren extraterrestres, ¿no? En vez de follar, que miren al cielo, yo qué sé. Bueno, pero la cosa es que hay una cosa que se llama OVNI Spain, que está por ahí en Facebook. Les voy a hacer mucha propaganda, pero bueno, tenían esa alerta internacional, ¿no? Lo de las alertas ovnis es una cosa que se puso de moda en los años 70. Antonio Jaseles estaba muy asociado a la radio nocturna. Sabéis que la radio nocturna y de fines de semana pues sigue teniendo ese tono de golferío. Yo he hecho programas golfos hablando de ciencia y ellos hacen programas golfos hablando de esoterismos y cosas paranormales y tal. Entonces se les ocurrió montar una cosa que ya había pasado en Estados Unidos, que era, en cierto modo, convocar a toda la gente para que mirara esa noche para ver los platillos volantes, que a mí me gustaba mucho porque decía, fíjate, con las distancias tan enormes que hay en el cosmos, una misión que viene desde Zeta Reticulino y que va a llegar justo a la Tierra tiene el detalle de llegar la noche en la que la radio no sé cuál organiza la alerta OVNI. Pues si llega la noche anterior, no se coscan de nada, o la siguiente, pero justo es la noche en la que estaba Antonio Jaseles, por supuesto se veían ovnis y tal, y los convocaban y tal. Esta es, bueno, pues una especie de conventillo, es un sarao, una quedada, como se dice ahora, ¿no? para dar popularidad a un tema. Pero desde luego no responde a la realidad de un fenómeno, ¿no? Sin embargo, ya digo que esto es 2013, un tema poco esto, y está ahí, ¿no? Y ya digo, y uno ve los blogs y la página web de Facebook de esta gente, y están ahí, además están convencidos de que hay una conspiración, de que están ocultando todo el tema y así, ¿no? Círculos del cereal, líneas de Nazca, pirámides. Esta es otra de las manías de esta Ovnilandia que vivimos de los platillos volantes, que es pensar que todos los que vivieron antes que nosotros y en otras partes del mundo eran idiotas y no podían hacer unas pirámides grandes sin tener ayuda extraterrestre. O no podían quitar unas piedras en la Pampa del Ingenio en Perú, en lo que es hoy Perú, sin la ayuda de unos extraterrestres que estuvieran controlando desde sus platillos volantes, ¿no? Como pasa con las líneas de Nazca. O hacen experimentos genéticos con las mujeres, secuestrándolas y robándoles esas cosas, adopciones, ¿no? O esas películas que nos dan a ver un ovni y tal, ¿no? Que luego al final acaba siendo una campaña de publicidad de Terra o una cosa de estas, porque ahora cualquier imagen o cualquier vídeo que veamos es falso.
salvo que se demuestre lo contrario. Es decir, hay técnicas de manipulación perfectamente válidas y no hay un vídeo de OVNI verdadero, ¿no? Sin embargo, ya veis, esto estaba puesto el otro día por ahí. El caso Roswell fue real. El otro día se celebraban hasta Google cambió su presentación, el Moodle, el otro día para hablar del Área 51 y de todos estos contubernios de los extraterrestres, de los platillos estrellados y todo este tipo de cosas. O sea que fijaros que un tema que tú dices, no ha aportado nada al conocimiento del mundo, no sabemos nada de lo que conocemos del universo, ni de los viajes espaciales, ni nada, gracias a toda esta cosa de la ovnilogía o de la ufología, ¿no? En absoluto, nada de conocimiento interesante. Solamente un montón de mangarranes que están ahí, ¿no? Bueno, el interés que va mostrando los trends, las tendencias de Google va a la baja, ¿no? Pero de vez en cuando hay esos picos, ¿no? Esos picos suelen estar asociados a la aparición en YouTube de algún vídeo, de un verdadero vídeo falso de ovnis. Vídeo sobre Israel, ¡pum! Y de repente hay un pico, todo el mundo hay, y algún medio de comunicación lo remite, lo retuitea, lo pone, y entonces todo el mundo se pone a hablar unos días de ovnis y luego se nos olvida, ¿no? Es a la baja, o sea, que decir, lo pongo como ejemplo de cosas que ni siquiera son noticia, son evidentemente bulos, y sin embargo, a pesar de eso, se mantiene ese ruido dentro de del ruido de Internet, ¿no? Había un chiste que eran los de KXTD, una tira que hay en Internet que era muy bueno, que es porcentaje de la población estadounidense que lleva cámaras a cualquier sitio donde van, ¿no? En cada momento de su vida. Y dice, claro, actualmente lleva todo el mundo una cámara. O sea, vosotros de aquí sacáis, me voy a caer yo aquí de cabeza y seguro que salía en algún sitio grabado, ¿no? Bueno, sí, me están grabando además, pero bueno, pero es difícil, ¿no? No sé si recordáis en marzo, cuando este bólido entró en la atmósfera en Rusia, creo que era, la cantidad de vídeos que había, ¿no? Resulta que ahí la gente, como no te fías de que te vayan a timar los policías y tal, todo el mundo lleva puesta una cámara en el coche y todo el mundo se va grabando constantemente todo lo que haga en el coche, ¿no? Entonces, joder, afortunadamente, pues para los investigadores, la red española, por ejemplo, de observación de bólidos y meteoros y tal, está teniendo una ayuda enorme porque aparte de las cámaras que están poniendo por todo el territorio para observar el cielo por las noches, tienen la ayuda de un montón de cámaras de seguridad que a veces registran esos bólidos y que permite trazar mejor la trayectoria, ¿no? Bueno, pues es realmente improbable que apareciera por aquí, que entrara algo en la atmósfera y no se descubriera, ¿no? Es decir, igual hace unos años todavía podías creer que era difícil, que era posible, pero no, ni siquiera, ¿eh? Ya en los años 50, Estados Unidos y Rusia, que tenían mucho miedo el uno del otro, era la Guerra Fría, establecieron un sistema por el cual cualquier pequeña cosa que irrumpiera, o un pequeño estallido, una prueba nuclear, pudiera ser detectada por sistemas de detección en cualquier parte del mundo. Actualmente lo son, los registros sísmicos hablarían de cualquier cosa de estas, ¿no? Nada de eso, nada nos permite pensar que estamos siendo visitados por extraterrestres, salvo que de forma deliberada consigan que no se pueda sacar fotos, con lo cual entonces estamos en un razonamiento bastante circular, ¿no? Otro tema que siempre me resulta curioso en los últimos años, lo de la Luna, ¿no? Yo suelo dar a veces charlas a chavales de instituto y te encuentras con que un porcentaje, normalmente más de la mitad de los chavales de un cuarto de ESO, una cosa así, creen que hay algo oculto en lo de la Luna, ¿no? El otro día celebrábamos los 44 años del viaje del Apolo 11, ¿no? De la llegada a la Luna del Apolo 11, y mucha gente volvía a decir, sí, pero eso fue un montaje, ¿no? O sea, directamente implicadas entre 1 millón y 2 personas, 1 millón y 2 millones a lo largo de la década de los 60, estuvo trabajando directamente en cosas que fueron a la Luna, con lo cual tendrían que estar mintiendo durante 44 años. ¿Cuánto dinero hay que pagar a alguien para que oculte esa verdad, ¿no? Y no pensemos en los soviéticos, que posiblemente eran el doble de personas, ¿no? Es más barato ir a la Luna que mentir durante tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, una y otra vez se repiten pues cosas como aquí creo que tenía un vídeo. Este era muy divertido porque perdón, me voy a ir por aquí atrás. Ya, pero es que soy muy patas. Creo que lo tenía por aquí. Bueno, no sé si...
ahí el sonido lo único... Bueno, este no es tan relevante. Para el otro sí quería... A ver si se ve, si no lo olvidamos porque tampoco tenía mayor relevancia. Perdona, que se me había olvidado decirte. Es el... Sí. Bueno, si no le... Oh, Dios mío. Bueno, pues da igual, no. Ah. Muy bien. Esto de la leche de fuentes, tú eres informática. ¿Puedo matarla? Ya, yo tampoco. Ah, mira, aquí está. Es que no, yo no... One small step for man, one giant leap. No, I get you want to do it again. Okay. Era un montaje, era un típico fake. Esto es un vídeo falso de esos que hay muchos en internet. Es muy bueno, ¿no? Tuvo un éxito enorme, pero yo ya lo he visto más de una y más de dos veces puesto como prueba verdadera de que algo pasó, ¿no? Hace unos años... Hace unos años, bueno, una de las cosas que se dice, ¿no? ¿Por qué las sombras tienen diferente longitud, ¿no? En el esto de la Luna, ¿no? Las veintitantas horas que estuvieron fuera, entre otras cosas pusieron una bandera, ¿no? Entonces se dice que si la bandera ondea, no ondea, si uno más se puede fijar en las fotos de la NASA. Cuando tú encuentras que en las fotos de la NASA te explican que esto no es un montaje, te dicen es que esas fotos están retocadas. Y cuando las fotos indican que hay un engaño, las fotos son buenas, ¿no? Es decir, el razonamiento no es nunca equitativo. Pero bueno, en un terreno que no es horizontal y que está inclinado, no hay ningún problema. Creo que se ve por aquí en otra parte como las sombras se hacían más o menos raras. Fijaros que la bandera estuvo puesta las 2 últimas horas, creo que era o así, se veía perfectamente con su forma, siempre con la misma, ¿no? Lo cual sería improbable si hubiera aire. En las diferentes fotos que se fueron haciendo, los diferentes reflejos, ¿no? ¿Por qué se veía más luz desde el suelo? Bueno, pues que la luna es muy reflectante y tal, todas esas fotos trucadas, ¿no? Bueno, lo cierto es que se trajeron 500 kilos de rocas lunares. El otro día encontraron unas cuantas que venían por ahí perdidas, ¿no? Y esas rocas no son terrestres, no tienen una composición de nada terrestre. La forma que tiene la erosión de los granos de polvo lunares muestra que la erosión principalmente es a base de micrometeoritos que han ido chocando, que es una erosión completamente diferente de la de los granos de polvo de la Tierra. Y eso no se puede hacer en un laboratorio en la Tierra fácilmente. Los espejos que hay en la Luna se puede coger un láser y dirigirlos, esto se hace, y hay diversos proyectos que lo han ido haciendo, ahora se han ido quitando muchos de ellos por falta de presupuesto, pero uno puede comprobar que está ahí. Había cientos de miles de radioaficionados que fueron recogiendo en directo las señales y con los retardos muestran que no era realmente pero da igual, porque el mito, la duda se sembró hace un montón de años y se ha ido repitiendo. Y los programas, de hecho, normalmente cuando hablan de lo de la Luna, hablan siempre de esto de la conspiración lunar, ¿no? Entonces, pues acaba uno creyéndose, ¿no? De hecho, William Carell, por encargo de Arte, el canal este de cultura de televisión europeo, hizo un documentario, como se llama el género, un falso documental, en el cual se llamaba Operación Luna, la cara oculta de la Luna, en el cual decía que Stanley Kubrick había tenido un encargo muy especial en el año 69, y era que la NASA se había dado cuenta que podía ir a la Luna, pero no podía filmarlo, no podía mandar las imágenes de televisión. Entonces, a cambio de proporcionarle unas lentes especiales con las que Kubrick podría filmar a partir de ahí sus escenas tenues solo iluminadas por una vela, como un barril y todas estas cosas, le pidieron que en unos estudios hiciera la retransmisión de la llegada a la Luna.
Y entonces es un falso documental muy divertido y os lo recomiendo si no lo habéis visto. Se entrevistan a Kissinger, a un montón de políticos, familiares de Kubrick y tal, y todos ahí van contando. Al final, en los créditos van contando que es todo que se está descojonando, están las tomas falsas y todo esto, ¿no? Los nombres de los militares implicados en el contubernio de ocultar todo y tal son nombres de las novelas de Arthur Clarke, Philip Bowman y cosas de estas. Y es una cosa muy divertida y llena de pistas que es falsa. Sin embargo, por ejemplo, en el Festival de Cine Documental de Peralta lo pusimos en unas jornadas dedicadas a los falsos documentales y a pesar de que luego yo lo presenté así sin más y luego explicábamos dónde estaban, a pesar de eso, un buen porcentaje de la audiencia, de la gente que había visto esto, dijeron que no lo creían. Resulta que cuando se celebró el 40º, creo que era, aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, en Televisión Española eligieron precisamente este documental para poner el día de la llegada a la Luna. A mí me llamó de casa mi madre y me dijo, oye, yo no sabía que Kubrick era el que había filmado todo esto. No, ni tú ni nadie, porque esto es un falso documental. William Cagen se ha pasado años diciendo que no, de verdad, que esto no tiene nada que ver con es cierto que todo esto, como siempre, como las buenas mentiras, tienen que usar datos de la realidad de forma exhaustiva. Es cierto que estaba entonces Stanley Kubrick muy cerca, porque estaba un año antes de la llegada a la Luna, se había presentado, se había hecho 2001, una odisea del espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues era realmente quien uno esperaría que filmara algo de la Luna, ¿no? Hace unos años, Eugenio Fernández Aguilar, que es un buen amigo y profesor de bachillerato, se encontró con que sus chavales querían saber más de él y siempre le decían que lo de la Luna era un montaje, ¿no? Y empezó con los alumnos a investigar realmente sobre esas 50 más o menos pruebas de que no se ha ido a la Luna para ver si eran ciertas o no, y al final hizo La conspiración lunar Vallativo. Es un libro muy divertido, está gran parte de él, y además con los vídeos y todo eso está en el lo tiene en su web, que es Ciencia para el siglo XXI, un blog muy recomendable de ciencia, y además, bueno, pues tú vas a la parte de la conspiración lunar y es divertidísimo, porque a pesar de todos los años que lleva contando y explicando las cosas de que esto de la Luna es más sencillo oír que mentir y tal, no sé qué, a pesar de todo sigue viendo la gente diciendo usted está intentando engañarnos y conoce la verdad. En una serie que hizo Juan José Jiménez para emitida en Televisión Española durante 2 veces, en la época Aznar y en la época Zapatero, para rentabilizar bien los dos grandes partidos, afirmaba disponer de unas imágenes inéditas de la NASA que mostraban la verdad de lo que habían encontrado porque todo el montaje de las historias de la conspiración lunar era que llegaron allí, pero no fueron al Mar de la Tranquilidad porque fuera tranquilo o tuviera un buen nombre, sino porque realmente sabían que ahí había unas construcciones extraterrestres, ¿no? Y Benítez tiene los datos. Yo creo que... A ver, ahora voy otra vez a esto. Perdonad que... es que como no sé usar esto, soy yo, la culpa es mía. Según Mirlo Roja, varios seres muy altos, y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo de Apolo 11, la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad.
Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas. Bueno, este es el tipo de verdad periodística que se ha ido haciendo sobre el tema, ¿no? O sea, realmente esto está emitido, bueno, luego es un vídeo que se ha repartido, se ha vendido con diferentes periódicos, este país también. Esto se emitió en Televisión Española 2 veces y luego se ha vendido y tal, o sea, y esta es una de las autoridades periodísticas del mundo de lo oculto y lo paranormal, ¿no? Él no ha querido reconocerlo, ¿no? Él dice que él en ningún momento dice que esas sean imágenes de la NASA real, que lo que hizo fue con ese documento que se lo pasó Mirlo Rojo, que es un contacto suyo en la CIA, crearon esta animación similar a la esta, pero porque no tiene autorización para dar esa verdad. Por favor. Antes se le pilló un mentiroso con cojo, decía. Evidentemente hay otros que no se creen tantas cosas y hace unos años pues se veía las misiones lunares, pues veían ahí los restos. Se ven poquito, pero ahí están los restos del Apolo 11, ahí está el módulo Eagle, que se quedó en la Luna y tal, la primera basura extraterrestre que hemos dejado en la Tierra. Otro ejemplo que quiero poner de la responsabilidad deliberada de algunos periodistas, que además son premiados por los periodistas, por la Academia de Televisión la premió varias veces, Iker Jiménez Portal, presentó el caso, vamos a verlo aquí, vemos un trocito de la secuencia, el caso del cosmonauta fantasma, como le podemos llamar. Les hablaba del cosmonauta fantasma, un nombre inquietante para una profesión llena de secretismos, por lo menos en la vieja Unión Soviética. Y me explico. En el año 2001, el periódico Pravda, organismo oficial durante tanto tiempo de esa zona del planeta, afirmaba que ni más ni menos había habido 3 personas. Los nombres en un principio eran X1, X2 y X3, es decir, anónimos, que habían sido lanzados al espacio antes de Yuri Gagarin y que habían muerto por la descompresión. Si esto es verdad, estos informes fueron ocultados durante 40 largos años. Pero es que la perestroika desempolvó otras historias igualmente apasionantes. El cosmonauta fantasma, ¿quieren conocerlo? Pues aquí tenemos una foto donde realmente está. Ha investigado este asunto nuestro compañero Gerardo Peláez. Gerardo, buenas noches, amigo. Hola, Iker, muy buenas noches. ¿Qué es esta foto? ¿Quiénes son estos hombres? Esta foto corresponde en la época en plena Guerra Fría, para situar a la gente, cuando había una batalla campal entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la llegada al espacio. Cualquier cosa, cualquier suceso que rompía un poco todas las estrategias era considerado un fracaso y cualquier triunfo evidentemente se ensalzaba más de la cuenta. Pues esta foto corresponde a un grupo de cosmonautas rusos en la puerta misma del Kremlin, posando ante los periódicos y los medios de comunicación soviéticos. Y en esta foto hay algo muy curioso. ¿En quién tenemos que fijarnos, Gerardo? Nos tenemos que fijar en la persona que está en el medio. Concretamente se llama Iván Istosnikov. Istosnikov, un coronel cosmonauta, efectivamente, del ejército ruso. Y ahora, cuando nos pongan nuestros compañeros la siguiente foto, ahí está, vemos que ha desaparecido por arte de magia. Y esta es la fotografía que a nivel oficial se publica en todos los dosieres, libros, periódicos, no la real. Efectivamente, es la fotografía que la política soviética difunde en todos los estamentos y la que figura en cualquier archivo, en cualquier libro, en cualquier revista, en la que ya Istosnikov. Impresionante que con el tema de la perestroika se lograra saber la historia de Iván Istosnikov, este cosmonauta fantasma, del cual en una subasta casualmente se habían encontrado muchísimos materiales, ¿no?
era este, hay fotos de él con los trajes habituales que llevaba entonces De hecho, esta foto es muy parecida a una foto de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, pero con la cara de Stosnikov. Subió un perro que también desapareció en el espacio, y hay algunas fotos que se lograron retransmitir a la Tierra, muy parecida a un dibujo precioso de Tintín en el espacio que hay. Yo tuve esta exposición de los documentos de la perestroika, se llamaba Cosmos, y estaba producida por la Fundación Arte y Tecnología de Telefónica, la Fundación Telefónica. Era un trabajo increíble, ¿no? Se veían estas pruebas, ¿no? Como veíamos esta foto y la otra foto donde no estaba Iván Stosnikov, estaban las pruebas, incluso teníamos un trozo de material radiactivo que se había conseguido rescatar en una misión posterior que intentó recoger los restos del cosmonauta que se habían perdido en cualquier caso en el espacio, ¿no? Estaban las partidas que mantenía con Baikonur, con el centro de control en la Tierra, el ajedrez y las partidas que más sostenía, y bueno, un montón de memorabilia, de objetos, de recuerdos de la misión que se habían ido recopilando gracias al trabajo de esta persona que guardaba cierto sospechoso inquietante, digamos, Carmen, inquietante parecido con Iván Stosnikov, que se llama Joan Fontcuberta, periodista, fotoperiodista, artista, y que desde un montón de años atrás lleva investigando cosas como las sirenas que había en el río Tormes, al lado de Salamanca, o los milagros que unos monjes de Carelia eran capaces de hacer produciendo poderes mentales u otros tipos. Su reflexión, como profesor de comunicación, ha sido siempre que no es verdad que la imagen sea siempre real y que la manipulación que el periodismo puede hacer, el periodismo de imagen puede hacer, es muy importante. Como muestra, ya digo que ha hecho exposiciones sobre las sirenas del Tormes, sobre los milagros y sobre muchas cosas, y hizo esta de Cosmos, donde Iván Juan Stosnikov en ruso es fuente escondida, Fontcuberta, él mismo se presentaba en todas las fotos, era él mismo. Las pruebas en los catálogos y tal estaba escrito al trasluz, todo es falso, todo es falso, todo es falso. El juego era que no lo dijera nadie, ¿no? De hecho, a mí me vino un delegado del organismo de protección radiológica del gobierno de Navarra con un detector Geiger diciendo, pero ¿cómo puedes tener una piedra, cómo has podido tener aquí una muestra radiactiva? Digo yo, por favor, que es un trozo de piedra sin más, que hemos puesto aquí diciendo, poníamos una nota, embarazadas no acercarse, puede ser radiactivo. Y bueno, pues nos vino uno con un contador Geiger y comprobó que no era especialmente radiactivo. El juego, lo curioso es que tú metes Iván Stosnikov en Google y te salen no menos de 100 referencias a Joan Fontcuberta, a una exposición que ha viajado por todo el mundo y que ha sido, en los años 90, pues un gran trabajo sobre ya digo, esa reflexión del fotoperiodismo sobre la realidad inventada, la realidad ficticia, ¿no? Ahora ya, en la época, podríamos decir, en la época del inicio de Photoshop, ¿no? Ahora ya en la época actual, pues todavía esto ya casi no tiene ni sentido, ¿no? Pero era bastante curioso, ¿no? Por supuesto, cuando ese programa se emitió, veis que tal como lo presentaba era todo cierto, era una investigación que había hecho su compañero Gerardo Peláez. Qué curioso, qué impresionante, se ha podido saber gracias a esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto. Eso estaba transmitiéndose una y otras veces. Cuando a mí me dijo, oye, que está saliendo lo de vuestra exposición en el esto, dije, no puede ser. Le llamé inmediatamente a Joan Fontcuberta y el día siguiente publicó una carta en El País diciendo, ya tardó en suceder, pero finalmente sucedió, alguien se creyó que esto era cierto. Estas mentiras las hacemos, decía, para que alguien acabe creyéndose que era cierto. ¿Qué pasó la semana siguiente en el programa de Iker Jiménez? Pues que, evidentemente, a través de las redes y tal, todo el mundo, no sé qué, ya están los estéticos machacando, que envidia le tienen a Iker Jiménez, que tiene mucho éxito de audiencia y tal. Y entonces, pero aún así, había salido en El País, que es el propietario también, bueno, de la misma empresa que tiene Cuatro, que es donde se emitía. Gracias a ti, Iker. Por cierto que ahora, si me permiten el juego de palabras, pasamos del prenauta
al cosmonauta fantasma. La verdad es que tengo que agradecerles la cantidad increíble de mensajes, de cartas que muchos amigos de Cuarto Milenio nos han enviado intentando que sepamos lo que era en definitiva una auténtica leyenda urbana cósmica, que también las hay. Hablábamos de cosmonautas perdidos y hablábamos de la historia de Istosnikov. Bueno, pues estos amables amigos nos decían que eso en realidad tenía un origen que es digno de otra historia realmente extraña. Una exposición de un fotógrafo célebre en Cataluña, Joan Fontcuberta, que hizo un trabajo muy polémico mezclando realidad y ficción y creando esta historia de ese cosmonauta perdido que aquí recordábamos. Desde luego que tengo que agradecer enormemente que nos hayan desvelado esta historia, pues bueno, simpática, curiosa, y también decir muy claramente que hemos recibido muchas cartas, mensajes de observatorios, incluso militares, que nos invitan a hacer Cuarto Milenio desde allí. Les tomamos la palabra, ojalá en la próxima temporada podamos hacerlo y desvelamos así la curiosa... Eso me lo dedicaba a mí. Me lo dedicaba a mí, que el año anterior le había jodido una alerta OVNI y había conseguido que los observatorios astronómicos y los planetarios no colaboraran con esto, ¿no? Y a veces sí le siguen llamando. Lo gracioso es, ya veis, que en ningún momento reconoce que toda esa pieza que había llenado 20 minutos de programa la semana anterior era falsa, engañosa y estaba hecha con el culo, porque solo bastaba con mirar en cualquier buscador y saber la verdadera historia de Iván Istosnikov. O sea, no es que se lo desvelaran algunos amigos que se habían puesto en contacto con ellos para hablar de esa leyenda urbana cósmica. No. Es un ejercicio deliberado de mala praxis periodística, pero bueno, este es el tipo de cosas. Alguno puede decir, bueno, visto lo que está pasando en el periodismo, en política, en economía, pues tampoco te vas a quejar de lo que pasa en estos temas, ¿no? Claro, viéndolo así, pues sí es cierto. Bueno, vamos a ir concluyendo, porque yo creo que ya he hablado demasiado y hay muchísimos más temas. Yo sé que esto es muy sesgado, he cogido los que me vienen bien así y me apetecía, pero en cualquier caso... decía James Rutherford, que es un físico y que se ha encargado él, y además didáctico y profesor y enseñante de la física, le encargaron en el año 86 la Asociación Americana Estadounidense para el Avance de la Ciencia, la principal asociación científica estadounidense y de hecho del mundo, en el número, que es la que publica la revista Science, se planteó un grupo cercano a la dirección, que además habían sido asesores de Carter, creo, de ciencia. ¿Qué debería saber un ciudadano americano del siglo XXI que no se estaba enseñando que tenía que ver con la ciencia? Había habido en esa época ya unos estudios, por ejemplo, que mostraban que de los 100 términos científicos que principalmente aparecen en un periódico, ¿no? Había hecho New York Times, por ejemplo, un estudio de los 100 términos que aparecían en el periódico a lo largo del año. Solamente 37, algo más de una tercera parte, se estudiaban en la enseñanza reglada. El resto eran términos que la gente podía llegar a conocer gracias precisamente a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el proyecto 2061 es un proyecto que pretendía crear un poco ese sílabus, qué es lo que un ciudadano informado del tercer milenio debería conocer, ¿no? Y él planteaba además que esto era una cosa muy necesaria para la democracia. O sea, esa unión que comentaba un poquito al principio, pero lo resumía en una frase, ¿no? Decía, en el futuro depende realmente de que la ciencia se abra al público en general. Mientras nos puedan vender modas, pseudociencias o engaños con la apariencia de ciencia, porque no somos lectores críticos, mientras la ciencia no tenga más que una importancia subsidiaria en realmente es muy difícil que podamos tener realmente una información científica en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Crítica también con todo lo que ocurre. Por eso, para terminar, yo me voy a mencionar un poco antes a James Lett, que entre otras publicaciones pues tiene esa la ciencia, razón y antropología. Él proponía sus ladronzuelos, le llamaba, ¿no? Filters en inglés, para plantearnos cuando vemos una noticia, y es un poco lo que quería así lanzaros quizás como recomendación a la hora de analizar algo, si podemos plantearnos 6 preguntas. Algunas, bueno, pues tienen terminologías un poco específicas, pero yo creo que pueden ser comprensibles, ¿no? La primera es la F, la falsabilidad. Se trata, en cierto modo, de hacer esa pregunta que la epistemología se ha planteado, que Popper se planteó como uno de los criterios de demarcación de lo que es ciencia de lo que no.
que la ciencia se hace preguntas sobre si es cierto esto o no. Y vamos a pensar en experimentos que pueden demostrar que no sea cierto. Si no puedo realmente demostrar o plantearme preguntas que puedan decir si esta teoría es cierta o no, muy posiblemente no es una teoría científica, sino una teoría dogmática. Hay una cierta discusión, esto es en el campo de la filosofía, y la filosofía de la ciencia es un campo muy activo a lo largo de este último siglo, y no todo el mundo está de acuerdo con estos criterios de falsabilidad, pero en cierto modo no es descabellado, ¿no? Es decir, pensar por ejemplo en una explicación tipo psicoanalítica, y es todos los varones tienen tendencias homosexuales más o menos reprimidas. Uno dice, oye, yo soy completamente heterosexual, pero las tienes reprimidas. Pero es que a mí no me gustan los tíos. Mira, tuviste tu fase anal y no, seguro que me lo estás respondiendo con cierta violencia porque te molesta el tema. Y dice, hombre, claro que me molesta, pero ya decía yo. Y los que tienen tendencias homosexuales menos reprimidas, poder a demostrando, ¿no? Es decir, ¿se puede falsar esa afirmación de las tendencias homosexuales reprimidas de los hombres o de la envidia del pene de las mujeres o de todas las tonterías que hacen los psicoanalistas? No son falsables, no son teorías científicas realmente. Son modelos semánticos, digamos, bellos o así, que pueden dar para hablar, pero no realmente ser la base de un conocimiento de la conducta humana, ¿no? La falsabilidad, por lo tanto, es una herramienta, le digo, no siempre es fácil. Uno no tiene... leí ayer que, por ejemplo, se ha encontrado en el telescopio este que han puesto en el Polo Sur y que investiga la radiación cósmica de fondo, han puesto unos detectores polarizados, y gracias al estudio de la luz polarizada que viene del primer momento en que el universo se hizo transparente, cuando tenía unos 370.000 años de edad, la polarización habla de que posiblemente la materia y la energía una cosa increíble, ¿no? Es decir, yo eso no lo puedo falsar en casa. Por eso dependo también de que haya sistemas de publicación y sistemas de debate y de crítica entre los científicos. Es decir, no es fácil tampoco pedir siempre falsabilidad. Pero a veces sí nos podemos pensar, ¿no? Es decir, esta teoría que nos venden realmente tiene ese aval de que alguien ha reflexionado sobre si es científica o no. Hay un paso también fundamental que a veces se olvida, y es si realmente se nos presenta algo con una cierta lógica, ¿no? Es decir, a veces, por ejemplo, se suele decir el ciclo menstrual de las mujeres está asociado a la luna. ¿Por qué? Y la línea de argumentación que suelen decir es, bueno, tú no has visto las mareas. Nosotros somos un 60 y tantos % de agua, hablamos del ciclo menstrual, que es una cosa líquida, y entonces la luna, ¿cómo no va a tener influencia? Eso, en plan lógica aristotélica, tiene la misma, ese silogismo que nos parece tan razonable y que lo habréis oído posiblemente alguna vez mencionado. Es de la misma calidad de los perros tienen 4 patas, los gatos tienen 4 patas, luego los gatos son perros. Es así, no es A, entonces B, tal, no se sigue, no es una consecuencia lógica. Sin embargo, hay cosas que tienen la apariencia de eso y que sin embargo son incorrectas lógicamente. Gran parte, o sea, no sé, cuando te pones a pensar en los poderes paranormales, cuando yo tengo aquí una carta y alguien ha adivinado qué carta era, lo ha hecho porque me ha leído la mente que yo estaba viéndola, porque su campo de energía es capaz de dar la vuelta y verlo, hacer una especie de visión remota, porque se ha adelantado en el tiempo y ha visto cuando yo le daba la vuelta y entonces ha ido hacia atrás en el tiempo y lo ha contado. ¿Cuál de las explicaciones es válida? Hombre, no es lógico. No hace falta. Igual es que se me ha reflejado la carta en la gafa. Puede haber una explicación convencional más. Hay un aspecto que no conviene desdeñar, y visto los ejemplos que veíamos de falta de honradez periodística, por poner un tipo de falta, o de falta de honradez científica, como en el caso de Wikileaks y así, no siempre las cuestiones que se nos presentan no son de buena fe. Es decir, tampoco tenemos por qué sospechar siempre del vecino. Decía Carl Sagan que posiblemente si tu vecino te dice que detrás o en el garaje tiene una Harley Davidson de 70 y tantos, pues le puedes creer o no, y si te gustan las motos, pues quedarás con él para verlo, ¿no?
Pero si te dice que si tiene un unicornio, que por mucho que te lleves bien con el vecino y compartáis unas birras, pues habrá que pedirle una buena demostración, ¿no?, de que eso no es un caballo pintado con un cuerno de narval, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué te va a contar alguien eso? Es decir, está siendo honrado, hay una cierta, digamos, sana, yo creo que más presentación de los datos, ¿no? Hay posibilidad de autoengaño. En otros casos, alguien podría decir, también traducirlo, ¿qué me quiere vender en el fondo? ¿Me está vendiendo un tratamiento, una dieta, una nueva medicina, un no sé qué? La cuestión de la replicabilidad, que lo comentaba antes en alguno de los casos, es muy importante y es uno de los procesos que más cuentan. Fijaros, que más cuestan hacer entender, sobre todo en la comunicación, por ejemplo, de las investigaciones en medicina. Cuando sale, desarrollan o descubierto el gen que no sé qué, hasta que, a pesar de que ese mismo día y en la presentación de esa noticia dicen, bueno, de aquí a que esto pueda suponer la existencia de una vacuna o de una terapia y tal, pueden pasar 10, 15 años, ¿no? o tal, pues evidentemente la gente ya está y al día siguiente está preguntándole al médico a ver si ese gen le pueden curar con él o no. Es decir, las cosas no se interesan y son rápidas, ¿no? El proceso ese lento de comprobación, de crítica de la ciencia, es un tema que nos resulta incómodo, pero hay que pedir también replicabilidad. Es decir, ¿qué pruebas hay o quién ha hecho esos estudios? Hombre, no, sabéis que el año pasado pues, esos estudios de un grupo francés con unos ratones que tras ser alimentados con alimentos transgénicos morían de muerte horrible, ¿no? El grupo de Seralini y tal. ¿Está replicado ese estudio? No. Bueno, ¿es fiable? No. ¿Es honrado? No. Ahí se podrían llegar a muchas otras conclusiones, ¿no? Pero solamente en la cuestión de replicabilidad debería haber exigido muchísimo más que lo que pasó. Lo que pasó fue un boom mediático del tema, que incluso el gobierno francés llegó a hacer medidas de decir, oye, esto hay que pararlo y a ver qué pasa, ¿no? Una vez más. Y luego el filtro se acababa en la suficiencia, es decir, si las pruebas que nos dan son suficientes. A mí siempre me maravilla que, pues no sé, los homeópatas, por ejemplo, dicen, ¿cómo puedes explicar que en una cosa que ha estado diluida y no hay ni una sola molécula tenga el efecto? Dices, bueno, porque el agua tiene memoria, ¿no? Dices, hombre, si vamos a cambiar todo lo que sabemos de la química, todo, dame una cosa más suficiente, ¿no? O sea, no me des solamente que tú vas a vender pastillas. Es decir, si tú me estás diciendo que los ovnis nos visitan y que son de una generación o son de una civilización de no sé dónde, porque hay un testimonio de una persona que ha visto volar no sé qué, pues, hombre, dame una cosa más fuerte. O sea, me estás dando posiblemente la noticia más importante de la historia de la humanidad, y es que no estamos solos en el universo, y tú me das un testimonio de tan poca calidad, que es una misión y encima es un programa que ha hecho Jiménez, yo qué sé. Dame una prueba, realmente es lo que decía Martin Garner, que hay afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias, que a la vez una cosa que habían dicho ya antes, ¿no? Y que el mismo Hume se planteó cuando hizo su estudio de los milagros, ¿no? Decía, un milagro es aquel cuya explicación convencional resulta más milagrosa que el propio milagro. Es una especie de perogrullo, pero aquí a veces nos tenemos que plantear eso, es decir, si la explicación para poder explicar un fenómeno raro, sorprendente o nuevo es mucho más compleja, mucho más esotérica, o involucra nuevos criterios o nuevos conceptos que no tenemos, pues igual hay una más sencilla, un poco eso que se llamaba la parsimonia científica o la navaja de Ockham. A veces, no digo que estos criterios nos puedan mantener aparte o libres de que nos la den con queso, ¿no? Una y otra vez nos la dan y nos la darán con queso, pero nos exigen. El gran problema que tienen es que esto exige trabajo, es decir, comprobar críticamente alguna afirmación que nos hacen exige trabajo y tiempo. No tenemos normalmente ni ganas ni tiempo de hacerlo, y nos gustaría que alguien hiciera ese trabajo también por nosotros, ¿no? De ahí que no esté mal tampoco que haya reglamentaciones o que haya códigos deontológicos que velaran un poquito por eso. Yo comprendo que pedir eso en una sociedad tan compleja como la que vivimos, donde la inmediatez lo es todo y todo esto, pues es difícil. Comprendo que este discurso moderno que lleva la ciencia casa mal en
en esta sociedad en que vivimos. Por eso yo creo que es una cosa reivindicable. Por mi parte, en esta parte, le ponemos fin. Y no sé si tenéis alguna pregunta, tenemos algún momentillo todavía. De lo de que si el hombre han llegado a la luna, no han llegado. ¿Quién y qué gana la gente que hace estos bulos? Yo creo que esto responde a todos nos gusta ser más listos que o sea, descubrir un contubernio oculto nos gusta. O sea, como ciudadanos, en cierto modo nos vemos reivindicados como ciudadanos más listos que la CIA, ¿no? Y esto nació un poco así. En el año 63 se publicó el primer libro, digamos, que hablaba de que esto había sido un montaje, ¿no? Aldrin hace unos años acabó dándole de leches a un tío que llevaba 20 años persiguiéndole diciendo cuente la verdad, y el tío, la verdad, te voy a dar dos. Luego le pido perdón porque la gente no se tiene que hacer eso, pero es comprensible que si llevas 20 años con un tío detrás que siempre te pedía eso. Yo creo que esto es esa sensación de que sí, tú cuentas eso es lo que dice la ciencia oficial, ¿no? Pero yo creo que hay algo detrás. Todos nos gusta hacer eso, lo hacéis todos, lo hago yo mucho. No te creo, yo creo que hay algo detrás. Y lo de la conspiración lunar responde un poquito a eso. Por eso vende, por eso es más llamativo, quizás porque la presentación de la noticia, de decir que el 20 de julio de 1969 el Apolo 11 se posó y tal, pues es historia. Claro, para los que vivimos en aquella época y emocionados y queríamos ser astronautas, no es historia, es nuestra vida, ¿no? A mí me encantó eso y me indigna muchísimo pensar que hay gente que piense que eso es mentira, ¿no? Pero yo creo que responde un poco a esas ganas que tenemos de siempre más listos, ¿no? Sí, es no sé qué. Fíjate, en la administración Obama, que ha jugado en algunas cosas a eso de vender transparencia, ya sabéis que esto luego al revés, pero bueno, hizo a través de la web de la Casa Blanca, si un montón de ciudadanos pedían algo, pues hacía una respuesta, la Casa Blanca responde, ¿no? Entonces un montón de gente dijo, oiga, es verdad, es mentira, lo del Apolo 11 es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Y hicieron un comunicado diciendo, por favor, y habló el Goldin, el administrador de la NASA, diciendo, de verdad que es todo verdad. Y luego hicieron otra de verdad que no tenemos ningún trato con extraterrestre. Respuesta de todos los medios de comunicación al ver ese comunicado. Si dicen, ya será que están ocultando algo. Los gobiernos nos engañan, los militares nos ocultan, eso está claro. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque ya estarán ahí mintiendo. O sea, ese es el sentimiento que tenemos. Yo creo que eso favorece la duda o tal. Yo puedo entender que se haga pseudociencia cuando uno puede tener un beneficio económico, como es la homeopatía, la astrología, etcétera, ¿no? Efectivamente, el comentario que hace Isabel es que se gana con esto. Yo creo que esto es la prueba evidente de que Einstein, una vez más, tenía razón por la infinitud de la estupidez humana, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos, yo ayer hablé también de la llegada a la Luna, pero lo traté como un gran hito científico. Y dije una frase que más o menos era que mandar un cohete a la Luna era muy fácil, porque las leyes de la gravitación universal, es decir, la ciencia lo demostraban. Lo difícil fue, y lo inteligente de los, que también puse el caso, de los científicos y tecnólogos de la NASA, fue hacer volver al Apolo 13. Claro. Eso sí que es un hito científico impresionante. Y claro, nosotros como seres humanos deberíamos estar orgullosos. Y evidentemente las pruebas son tan evidentes de que el hombre ha pisado la Luna, las rocas. Yo las he visto porque estaban unas muestras expuestas en la ETH de Zúrich y allí estaban y yo creo que tenemos que estar orgullosos como seres humanos de haber conseguido ese hito. Sí, yo creo que es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Quizás ese es otro factor que me enfada también especialmente de veces de este tipo de visión pseudocientífica del mundo, ¿no? Es que desdén por la propia historia y los propios logros de la civilización, ¿no? Y aquí es ningunearlo así sin nada a cambio, ¿no? Pero sí, yo posiblemente es un fenómeno de la estupidez humana.
yo quería saber qué piensa de los bulos sobre los bulos. Porque lo del hangar, cuando se vio que madera en la luna, tal, empezaron a decir que los nazis habían construido una base y la habían tenido que abandonar. Entonces, de una mentira sacan otra mentira, sacan otra mentira. Esto es la conspiranoica, es una especie de casi de teología, casi habría que hacer una especie de taumaturgia con el estudio de esto de las conspiraciones, es increíble, ¿no? Es fenómenos como Rafa Pal en España, no sé si habéis oído hablar alguna vez, metéis en Google exopolítica o congresos de exopolítica, te encuentras de repente a una gente, no solo en España, en muchos países, pero en España se pusieron de moda, tanto que por lo menos una vez al año montan en Sitges un congreso al que cobran 100 y pico euros y se les llena de personas, 300 y pico personas pagan 100 y pico euros por ir a hablar a gente que dice que la historia está de los reptilianos, sabéis que estamos siendo gobernados por gente que es reptiliana, ¿no? Como lo de V, ¿no? Es divertidísimo. O sea, da igual, porque o sea, por supuesto el 11M, el 11S, el 12, el 13, todos estos no son cosas casuales, los terremotos no son cosas casuales, sino están provocadas, los desastres climáticos están generados y todo eso está hecho por un gobierno en la sombra, los Illuminati. O sea, puedes meter desde la Inquisición, o sea, la teoría de la conspiración la puedes meter todo y tendrás siempre pruebas suficientes para crearla. Pero ojo, al final, dentro de las teorías de la conspiración no hay una falsabilidad, nada, porque fíjate, pasa un poco como lo que decía Richard Dawkins con la discusión con los creacionistas, ¿no? Que no tiene sentido. Yo con un conspiracionista no puedo discutir. Yo precisamente no me creo tu rollo y eres feo. No, es que es verdad, es el mejor argumento que te puedo decir, no me interesas. Porque es como los creacionistas de la Tierra joven, ¿no? O sea, los literalistas bíblicos y tal, que siempre dicen, no, es que faltan los fósiles transicionales entre peces y aves. ¡Pum! Aparece uno. No, bueno, pero falta entre este y el otro, ¿no? Siempre va a haber huecos. La ciencia o la ciencia de los huecos, ¿no? Es decir, la ciencia nunca llenará todos los huecos en la historia del universo, ni en la historia del conocimiento, ni las cosas tienen una explicación 100% completa ni perfecta, ¿no? Eso no es ciencia, no hay manera, ¿no? Pero eso se percibe mal desde la sociedad, parece como que la ciencia renuncia a confrontar a esos temas, y yo creo que no, habría que confrontarlos. El gran problema en el tema de las conspiraciones y de todo eso es que, ya digo, es que por mucho que expliques una cosa, lo de la luna no tiene ningún sentido. Ya, pero bueno, bien, lo de la luna déjalo, pero es que tengo esta otra cosa, ¿no? De repente, fíjate qué curioso, y sacan una coincidencia o sacan tal. Entonces, yo he optado ya por no les sigo porque me aburren muchísimo, no aportan nada, o sea, cada cosa que hay, luego hablaremos del fin del mundo, ¿ves? Ya estábamos diciendo aquí que esto sí, el 29 de mayo pasado, en Estados Unidos, cerca del Capitolio, en un hotel, se hacía una convención que fue anunciada en todo el mundo, se va a dar a conocer finalmente la verdad sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Dirigentes de todo el mundo, tú buscas ahí en UFO Exopolitics y tal, no sé qué, bueno, es impresionante tal. El mundo va a cambiar el 29 de mayo. Oye, estamos a finales de julio, y no ha cambiado. Sí, que fueron cuando dijeron que políticos alemanes iban a desvelar todos sus secretos militares sobre los... Sí. ¿Tú has oído algo luego? No, igual que lo de Entonces, Rusia, espera, ¿sabes por qué no se ha sabido nada? Porque los han callado. Claro. No es porque no tuvieran nada que contar, no, es porque no han callado. Ahora venden el DVD de las reuniones que hicieron. No, pero igual que lo de Rusia, lo de los bólidos, que sí. Ya la gente fantasiosa de que los Saiyans iban a llegar a la Tierra. También. Tenía yo por ahí una cita muy buena de Jimeno del Oso del año 83 diciendo, dentro de muy poco vamos a tener la confirmación de que el tema de los ovnis no solamente es la evidencia extraterrestre, sino que va a suponer un cambio radical para la especie humana. Se murió el buen hombre y ahí seguimos. No, o sea, realmente no tiene sentido, pero ese tipo de afirmaciones se hacen porque hay otra cosa que es muy humano, que es, se nos olvida, tenemos poca memoria, ¿no? Y entonces nos pueden estar contando una mentira y repetirla 3 veces al año y tampoco vamos a mirar la hemeroteca, ¿no? De eso vive hasta la NASA, ¿no? De meternos agua en Marte, por ejemplo, que nos lo anuncian varias veces al año porque saben que luego nos olvidamos y vuelve a ser noticia. O esa noticia de la Voyager está dejando el sistema solar, la publican 2 veces al año, más o menos. Y cada vez siempre llegan los medios de comunicación y dicen, ¡ay, va!
qué bueno, se está yendo. Digo, sí, lleva yéndose 8 años. Que porque el borde del sistema solar no es aquí está usted dentro y aquí está fuera, ¿no? Pero no, ese tipo de conspiraciones y tal no tienen una solución, salvo que se les confronte ante el hecho de que no aportan ni una sola prueba. Eso que me dices no es una prueba, es una tontería. ¿Por qué? ¿Por qué voy a fiar tú? ¿Por qué me lo dices tú que es cierto y tal? No, porque fíjate que el número 25 que aparece en este documento, y me acuerdo, eso en los años 80 que estaba muy de moda todo el tema de que los gobiernos ocultaban el conocimiento de los ovnis y tal, se presentaban en Majestic 12 y todo este tipo de contubernios que había habido en los años 50 con el estudio de los ovnis, se presentaban como pruebas, yo recuerdo, y eso se lo he visto hacer a este señor mayor, que luego tenía una hija que también publicaba libros, ahí no sé, bueno, gente de esta del mundo de los ovnis españoles, que se me olvidan los nombres. Se presentaba como prueba una fotocopia de un documento que estaba todo tachado. ¿Ves? Lo que nos oculta. Y decía, no veo. En Estados Unidos el Acta de Libertad de Información ha permitido que todos los informes ovnis se desclasificaran y se fueran conociendo. No había nada. En España el Mando Operativo Aéreo acabó dando, lo que había sido el Ejército del Aire, pues acabó liberando, poniendo a disposición de los investigadores que lo pidieran un montón de información de cientos de casos ovnis que habían sido muy famosos. No hay nada. En Inglaterra se ha hecho, en Francia se ha hecho, en Canadá, en todos los países han ido liberando esa información antigua y tal, tapando aquello que no querían que se contara. Y entonces, ahora es la ciencia de las manchas. ¿Ves? Esto que está tachado aquí es donde contaba la verdad. ¿O será? Exacto, la teoría de los expedientes X ha funcionado también muy bien, ¿no? Ya sabéis que España no fue el único, pero fue el país donde más se creyó la gente la serie, que era una serie de ficción, y no, aquí los expedientes X se convirtieron en leitmotiv y muchos programas de radio, y Bruno Cardeñosa, Javier Sierra, todos estos los vendían como ciertos. Claro, es que lo dice hasta Mulder, dice, coño, es un personaje de ficción. Bueno, yo tengo un libro que me regalaron que se llama Guía del Cazador Geópolis. Es un librito pequeño que está escrito, no es del humor como Guía del Apocalipsis Zombie, una guía que te explica cómo fabricarte un gorro de papel albal para que no te absorban las radiaciones, cómo fabricarte un detector de radiaciones ovnis, los mejores lugares de España para ver ovnis, porque hay una línea interestelar que y tú dices, pero yo me lo leí. Claro. Hubo una época en la que estaba muy de moda los contactados, ¿no? El contactismo, esta gente que tenía relación con los extraterrestres y yo siempre, cada vez que a lo largo de los años 80 y 90 me encontré con unos cuantos contactos, siempre les pedía algo, les decía, esta gente que ha viajado por toda la galaxia, ¿tiene algún remedio contra la estupidez? ¿Qué sistema económico tienen? ¿Creen en Dios? Yo qué sé. Nunca daban respuestas interesantes, siempre decían arrepentidos que el fin del mundo está cerca, ¿no? Como los del Hale Bob y tal. O sea, realmente no aportan ni un ápice de conocimiento interesante. Entonces, pero venden libros, se mantienen. Fijaros, si alguien se dedicara, y yo creo que realmente en el fondo lo hacen, estas revistas de lo paranormal, cada 8 años tú coges y la publicas idéntica, ¿no? Cambias la fecha y la vuelves a publicar. Nadie se enteraría, porque la gente pasa por un estadio en el que lee el más allá, luego lo compra de vez en cuando y se olvida, ¿no? Pero los misterios insondables y pruebas ocultas de que la ciencia oficial o los gobiernos nos engañan son las mismas una tras otra. Yo ya voy teniendo unos añitos y leí las de los años 70 y las de los 80 las volví a ver y he visto que se repiten una y otra vez. Y alguien dice, es que estas cosas son muy viejas. Digo yo, es que no hay nada nuevo. O sea, las cosas nuevas que hay son casi peores. O sea que no, es una cosa que se perpetúa y se repite en sí misma. Pero, ojo, muy efectiva. El gran problema es que es muy efectiva, esto funciona. Bueno, yo soy muy escéptico con el tema de los reptilianos, porque no me creo, me cuesta mucho creer que exista vida ahí fuera que sea tan estúpida como nuestros políticos, la verdad. Bueno, yo
par de comentarios sobre el tema ovnis y extraterrestres. Se ve que os gusta, lo de los marcianos, no, en el fondo. Es que es curioso, porque yo me acuerdo aquí en Alicante, en el Puig Campana, tenemos la Claro, sierra que sí, está sí, enfrente. sí. Yo me acuerdo cuando era joven, claro, lo que ahora se llama quedada, pues, ¿qué hacía? Ahí en Finestrat, o en el Puig Campana, el Puig Campana tiene un corte, si lo veis, tiene una explicación, digamos, en lo que son tradiciones populares, que es más bonita para mí, que es un gigante que iba a llevar una flor a su novia que estaba muriendo, y solo si le llegaba la flor, si se la daba antes de que se pusiera el sol, la novia se salvaría. Entonces el gigante le pegó una patada al Puig Campana para que pasara el rayo del sol, y entonces, claro, la novia vivió. La otra, la de los ovnis, que le pegó ahí un esquinazo. Pero claro, cuando yo era joven, tenía 16, oye, ¿por qué no vamos al Puig Campana, que hay una quedada? Una forma de ligar, que ibas a hacer en aquella época. Bueno, sí. Yo no he ido nunca, pero te la lo energía orgónica así. Y esto no, era simplemente una forma de ligar, claro, de ligar, de pasar la tarde, la noche, sí. entretenerte. Quedada ovni, esa es una. Y la otra, la que tú dices de que los extraterrestres no están en la Tierra, eso yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que hay un embajador, que es el coreano este que baila lo del Gamba Style, que está haciendo que todos seamos abducidos. Eso es envidia. No, eso todos, o sea, está consiguiendo la abducción, en lugar de ser para arriba, se te meten en el cuerpo y al final verás toda la población bailando. No, yo creo que ni siquiera en la viralidad de Internet va a conseguir entonces del todo a todos. Ya lo veremos, ya lo decía Einstein, ¿no? Es una forma de hacernos idiotas con los ovnis o con cualquier cosa. Sí, al final es hacer que no pienses en nada o que piensen Hombre, en lo que ellos quieran. Fíjate, hay un argumento que era la crítica romántica que había un poco al mundo de la ciencia, ¿no? La del Prometeo, esto y todas estas cosas. Decían, la ciencia le ha robado la emoción, ¿no? La Isis desvelada, ¿no? Que decía, le ha robado la emoción al arco iris, ¿no? Decías, no, la ciencia te da otra dimensión. Y es cierto que hay mucha gente que nos dice, ¿por qué te metes con estas cosas que son tan bonitas? A mí esto me ha pasado mucho, ¿no? Y yo le digo, pues que hay otras cosas muy bonitas y no todo va a ser follar. Quiero decir, también podemos hacer una reflexión inteligente sobre el mundo, ¿no? O sea, que quiero decir que sí, es cierto que proporciona mucho escapismo y tal, pero las alternativas no son necesariamente aburridas. No, yo lo sé, pero a la gente hay que explicarle estas cosas. Porque, tú fíjate la astrología, qué bonito que te habla de cómo es y tal. Y los astrónomos, fíjate qué bonito que te habla del metano en no sé dónde, yo qué sé. Pero claro, te tiene que gustar de otra forma, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Si tenéis más preguntas lo podemos dejar para la segunda parte. ¿Vale? Intentaremos que Javier nos deje un poquito más de tiempo para preguntarle. ¿Vale? Al final de la... No habéis hablado y yo sigo.